La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a la hora a la que nos escuchen. Bienvenidas otra vez a su podcast La Gente Sabe Cosas. Yo soy Flor Fuentes Paniagua, soy psicóloga, creadora de Alternatus y de este proyecto. Y ya saben, en este episodio invitamos a personas expertas en algún tema, ya sea porque lo han vivido o porque lo han estudiado. Y el día de hoy tengo conmigo a un experto en adicciones. Está conmigo el psicólogo Francisco Becerra. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muy bien. Buenos días, Flor. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, quisiera presentar un poco brevemente quién eres para que sepan, pues, quién es quien nos está compartiendo el día de hoy, que vamos a hablar sobre adicciones. Con más de 30 años de experiencia en el campo de la psicoterapia y las adicciones, José Francisco Becerra Nolasco es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en Psicoterapia Gestalt. Además, ha cursado diplomados en nutrición, adicciones y en el manejo de comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones. Su trayectoria incluye la fundación de la primera comunidad terapéutica en reclusorios de Jalisco. Sí, fue la primera comunidad que se echó a andar dentro de un reclusorio. Uh-huh. Y bueno, sobre todo en Puerto Vallarta, ¿no? Así es. Donde también fuiste coordinador de psicología durante 20 años. 20 años, exactamente. Uh-huh. Una trayectoria muy interesante, ¿eh? Sí. Sí, y al día de hoy pues tenemos el gran honor de tenerlo como invitado en este episodio. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Yo quería hacer este episodio sobre adicciones desde hace tiempo, pero dije me hace falta, yo quiero a alguien que sea re buenazo para esto. Bien, no, qué bueno, aquí estamos, a la orden. Bueno, primero que nada, cuéntanos un poco, Francisco, sobre qué es una adicción, cómo definir una adicción. Mira, no me gustaría irme así como que por las definiciones de la OMS ni nada de eso, pero lo que la gente tiene que entender es en términos coloquiales, ¿no? Pues una adicción es una conducta finalmente repetitiva, ¿sí? A la cual una persona se le complica retirarse de hacerlo, pues, ¿no? Cuando lo dejan de hacer genera abstinencia, ¿no? Genera tolerancia también. ¿Qué quiere decir? Que ya no es suficiente, por ejemplo, una dosis de las primeras, por ejemplo, sino que va aumentando. Entonces, es tolerancia, es abstinencia y también en algunos casos, pues, la suspensión de esa conducta genera un síndrome de abstinencia. Ok. ¿En qué momento un consumo ya es una conducta adictiva? Bueno, cuando ya no se puede evitar, cuando se empieza a perder la voluntad, el control, ¿sí? Nosotros como psicólogos sabemos que tenemos funciones mentales superiores, ¿no? Para mi muy particular punto de vista, una de las más importantes que tenemos es precisamente la voluntad, ¿sí? Entonces, eso es lo que perdemos al empezar un consumo cotidiano, ¿sí? Mira, el manual diagnóstico, el DSM, el 4 lo manejaba de una manera y en el 5 se maneja de otra. A mí me agradaba más cómo estaba clasificado en el DSM-4, uh-huh, en el TR, y ahí lo clasificaban en experimental, es decir, cuando la persona solamente ha consumido una vez. Para probar, sí, digamos. Para probar una sustancia por una única vez. No es de que, yo he experimentado 5 veces, no, ahí ya no es experimental. O cada semana experimento, no, eso tampoco. Eso ya es ocasional, ¿no? Es el grado 2. El grado 1 sería experimental, el grado 2 sería ocasional, el grado 3 sería frecuente funcional, el grado 4 sería frecuente disfuncional. Para mi gusto, ya una persona adicta sería quien entrara en la categoría de frecuente disfuncional, ¿sí?
Hay un grado más que es el grado 5, que no es el peor, es remisión. Okay. El grado 5 es remisión, pero ya como remiso, el paciente tiene ya la huella biológica de ser adicto, ¿no? O sea, ya tuvo alteraciones en su sistema porque ingirió ciertas sustancias durante mucho tiempo y ya su sistema nervioso generó ciertos cambios, ¿no? Cambios neuroquímicos. Y eso les queda ahí como una huella y que en cualquier momento se les vuelve a activar. Sí. Ok. A mí me gusta mucho tenerte como invitado porque tú el enfoque que trabajas es sistémico y gestalt. Sí. Yo trabajo enfoque cognitivo-conductual, entonces creo que puede haber algunas perspectivas que se puedan complementar o que puedan enriquecer, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo que yo añadiría para reconocer una adicción es que ya tiene efectos dañinos en tu vida, o sea, ya está afectando áreas de tu vida social, laboral, familiar, económica. Sí, exactamente, escolar. Académica, claro. Sí, de hecho, pues en eso consiste la disfuncionalidad, ¿no? O sea, ya cuando eres un frecuente disfuncional es cuando ya empiezas a tener problemas, por ejemplo, con tu familia, ya empiezas a tener problemas con tu trabajo, que ya no fuiste a trabajar por el consumo, con tus relaciones familiares, con tus relaciones personales e incluso consecuencias legales, ¿ya? Claro, sí, claro, o sea, incluso algo como un choque, ¿no? O sea, choqué, sí, lastimé a una persona. O que la persona intoxicada comete un delito, ¿no? O sea, yo en mis 20 años que duré ahí en el reclusorio como coordinador de psicología, pues yo te puedo decir que más del 95% de los internos, su estancia ahí se la deben a una droga. ¿En serio tanto? Sí. Wow. Sí. Bueno, y además en ese trabajo yo creo que conociste historias muy fuertes, muy duras. Fuertes, por supuesto, sí, muy fuertes. De por sí creo que el tema de trabajar terapéuticamente adicciones siempre es estar abierto a historias muy duras. Sí, historias de vida también, cosas que a veces la gente a veces ni se imagina, ¿no? Que alguien pudo haber pasado por situaciones así. Y bueno, lo cual me lleva a la pregunta, cada psicólogo cuando elegimos nuestra área de especialidad, por ejemplo, yo elegí parejas y hay gente que dice, ay no, yo parejas ni me meto, ¿no? Y también en adicciones o con infanto-juvenil, ¿no? Sí. ¿Qué hizo que tú te interesaras por el tema de las adicciones? Mira, en un principio yo trabajé también como 8 años en el ayuntamiento, pero ahí estuve en selección de personal. Finalmente terminé específicamente trabajando para la policía, tránsito, bomberos y el reclusorio cuando el reclusorio dependía del municipio. Y ahí fue que yo empecé a entrar en este ambiente y de dar capacitaciones, de dar las academias, fundamos la primera academia aquí en Vallarta, y ya luego cuando se abrió el reclusorio, yo pues empecé a ir porque teníamos personal ahí comisionado y la directora de ese entonces me ofreció el trabajo, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Tú parece que ya estás algo encaminado en este asunto. Y pues ya empecé a convivir ahí, a tratar personalmente con personas internas y pues de ahí yo empecé a notar eso, o sea, que el problema principal ahí era la adicción, cualquier tipo de adicción, desde el alcohol, el tabaco y pues de ahí para arriba, ¿no? Marihuana, cocaína, cristal, lo que le llaman base, ¿no? El crack y demás, ¿no? Otro tipo de alucinógenos también, ¿no? Peyote, hongos, wow. Y demás cosas sintéticas que luego acostumbran a veces en Estados Unidos o pues lo derivado del opio, ¿no? Todos los opiáceos que aquí no son muy comunes, pero sí cuando viene gente de Estados Unidos
vienen y se ponen muy mal. La dependencia de opiáceos es horrible. Híjole, sí, tremendo. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, Francisco, ¿qué se necesita para desarrollar una adicción? Varias cosas, mira, es como la clásica, ¿no? De por qué una persona se vuelve adicto. Pues a veces hablamos de factores, ¿no? Y lo clásico, factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Uh-huh. Que es como la lección de escuelita, ¿no? Ándale. pero yo más bien quisiera hablar de la cuestión de la vida, ¿no? De la vida de las personas, ¿no? Cómo desarrollan su vida, qué clase de apegos, qué clase de problemas, qué clase de conflictos enfrentan, y sobre todo también cómo puede afectar a alguien o hacerlo más vulnerable de acuerdo a su estructura de personalidad. Ok. O sea, más como en tu trayectoria de vida, en tus propias vulnerabilidades, en tus propias, historia. Sí. Y personalidad, lo que te hace propenso. La personalidad, por ejemplo, una personalidad antisocial, que no es el asocial, como mucha gente cree, ¿verdad? El antisocial es el clásico delincuente, uh-huh. El que no le importa el dolor ajeno, el que no tiene empatía, etc. La personalidad antisocial es muy vulnerable a esto, pues de hecho ellos, como no respetan las reglas, inclusive les parece atractivo violarlas. Entonces la mayoría de las drogas son ilegales, pues a ellos les atrae, ¿no? Y ellos, muchos inclusive se intoxican para cometer delitos porque les quita el miedo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo las pastillas, por ejemplo, ¿no? Las pastillas. Que son como estimulantes. Sí, es que es eso, mira, a mí, yo trabajé siempre de la mano de los psiquiatras, y los psiquiatras todos coincidían en que, por ejemplo, el Rohypnol les quita el miedo. O sea, una persona puede atravesarse en una avenida a toda velocidad bajo los efectos de esta sustancia. ¿Sí? Oh, wow, o sea, sí. Así te lleva a un estado maníaco, ¿no? Sí, donde maníaco no ves... e imprudente. Exacto, imprudente. Maníaco e imprudente, sí. Sí. Bueno, por ejemplo, desde la conceptualización cognitivo-conductual de una adicción, algo que yo diría que se necesita, ¿no? Digamos, para desarrollar una adicción, es una vulnerabilidad emocional, cognitiva o biológica, y un ambiente facilitador que también, te dé acceso al aprendizaje de que a través del consumo se puede lograr más o menos cubrir esa necesidad, y que te facilite la sustancia, por supuesto, en donde el consumo esté de alguna manera accesible, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, por supuesto, y el entorno social también influye. O sea, si tú tienes amigos que se drogan, pues te van a invitar, y el amigo no siempre es amigo. O sea, el amigo te cuenta la parte bonita del efecto de la droga, pero no te cuenta la otra parte, ¿no? La parte oscura, la parte de dependencia y todo eso. Entonces, sí, tiene que ver todo eso, por supuesto. Uh-huh. Sí, y ahora que dices eso, también la adicción se desarrolla y se repite esa conducta, pues porque sí te da algo, al inicio sí te da algo, te da placer, o como dices, te quita el miedo, o te quita la ansiedad, o te da buenos momentos, ¿no? Incluso también, por ejemplo, con el alcohol, que creo que es una de las adicciones más normalizadas, sí. ¿no? Porque además es legal, hay mucha asociación a momentos agradables, a momentos festivos, ¿no? Sí, simplemente todos los comerciales que veíamos de alcohol están relacionados con la playa. Exactamente, uy, sí. No falta la foto ahí en la playa, pero con su hielera por un lado. Uh-huh. Y sí, el alcohol te pone a veces eufórico, pero lo que la gente a veces no sabe es que el alcohol es una droga depresora, no es estimulante. Sí, cuéntanos qué es depresor y estimulante para quien no sepa. Sí, una droga depresora es una droga que te inhibe, que te da para abajo, como decimos, ¿no? Que te bajonea, para decirlo en términos coloquiales.
y que te resta actividad, te resta funcionalidad, etcétera. Y pues una droga activa, estimulante, pues te vuelve como más alerta, te vuelve más activo, te da más energía, ¿no? Y dirán, bueno, pero es que el alcohol, cuando empiezas a tomar, te pones alegre y todo, y sí, pero lo que pasa ahí es que el alcohol, la primera zona a la que llega es a la que está más irrigada por la sangre, y ese es nuestra joya evolutiva, que es el lóbulo frontal. Y ahí en el lóbulo frontal tenemos funciones que tienen que ver con la moral, con el freno, con el recato, con la inhibición. Entonces tú inhibes eso, le das un depresor a esa zona y la persona se desinhibe en un principio, pero luego cuando sigue empieza ya la lloradera, la cantadera de canciones de José José, de José José, etcétera. Y ahí es donde vemos ya el efecto. Por ejemplo, cuando ya llega a las zonas de Wernicke, de Broca, se altera el habla, arrastra la lengua. Cuando llega al occipital, se altera la visión. Por eso dicen, andas borracho, te veo borroso, ¿no? Las funciones motoras. Las funciones motoras del equilibrio, por ejemplo, también cuando ya llega al cerebelo. Y ya de ahí para adentro empieza a invadir también hacia el centro del cerebro. Y ahí es cuando se ocurren esos desconectes de memoria. Las lagunas. Las lagunas, sí. Sí. Fíjate qué interesante esto que comentas de por qué se siente esta euforia. No es porque la droga sea estimulante, sino porque te desinhibe y pues ahí sale, ¿no? La festividad. Te deprime esa zona que es donde tenemos el freno, la inhibición, la moral, el recato. Incluso tenemos ahí lo que es las funciones ejecutivas. Ah, sí, claro. De planeación, de tomar decisiones, exactamente, claro. Yo te comentaba también hace rato de los tipos de personalidad que son vulnerables. Por ejemplo, una personalidad obsesiva es particularmente también, o sea, no es tan vulnerable a iniciar, pero si llega a iniciar, son personas que se vuelven muy, muy dependientes, porque son tan organizadas, son tan metódicas, que se aprenden mucho, se aprenden de aprensión. Lo integran a sus rituales, a su vida. Entonces es difícil en un obsesivo dejar los consumos. Wow, mira qué interesante, sí, cómo diferentes... Por eso te digo, los diferentes tipos de personalidad tienen mucho que ver también, en este caso, con el tratamiento. Entonces sí se necesita, por ejemplo, una buena evaluación, se necesita pues generar una estrategia como un traje hecho a la medida, pues, de cada paciente. Sí. Y bueno, también cabe mencionar que esta parte de depresor o estimulante no es que te deprima psicológicamente, de que te pongas triste y no quieras salir de tu cama, o sea, no es ese tipo de, eso no es depresógeno, es depresor, y es de que inhibe, de que las funciones las lleva para abajo, ¿no? De tu línea base, digamos. Muy bien. Oye, Francisco, a mí me preguntaban cuando anuncié que iba a hacer este podcast, ¿qué tanto es hereditaria una adicción? Hereditaria, mira, genéticamente no, pero biológicamente pudiera ser. ¿Cómo es eso? Lo que yo he visto es, por ejemplo, cuando la madre, sobre todo cuando la madre consume alguna sustancia durante el embarazo, obviamente la madre y el feto comparten el flujo sanguíneo. Entonces estás intoxicando también al feto. Y eso ya se puede tomar como un consumo, ¿verdad? O sea, el feto ya consumió. Sí, ya el feto ya consumió. Entonces el feto cuando nace prácticamente ya es adicto. Pero como pasan años en que obviamente ya de nacido no le vas a seguir dando, ¿verdad? No, claro. Pero a él ya le quedó la huella biológica ahí, y cuando él vuelve a probar esa sustancia, lo remonta inmediatamente a una zona de confort, en donde estaba a gusto, ¿verdad? Dentro del vientre de su madre, y se convierten a veces en adicciones bastante fuertes. Ok, wow, qué interesante. Y eso es a nivel de, vaya, lo que se podría decir vulnerabilidad o predisposición biológica. Sí.
pero también creo que la parte más influyente es la parte social y del aprendizaje. Sí, sí, si tú estás en una familia de fumadores, lo más seguro es que termines siendo fumador, o de alguien que toma, o de alguien que se droga, ¿no? Que a veces resulta lo contrario, pues, ¿no? Es que ya depende también de cómo va creciendo la persona, y tú sabes que cada quien interpreta la realidad desde su punto de vista, ¿no? Entonces, hay dos personas que viven la misma experiencia, a una le afecta de una manera y a otra a lo mejor hasta le beneficia, ¿no? Claro. Oye, también me preguntaban si es posible que haya un consumo meramente recreativo o necesariamente el consumo se relaciona con una vulnerabilidad o herida emocional. Bueno, generalmente cuando tú inicias un consumo, necesariamente hay algo, o a lo mejor es momentáneo, que te lleva a pedir o a aceptar el ingerir esa sustancia, sea porque alguien te platica bonito de los efectos, etcétera, pero sí hay algún vacío ahí que llenar, ¿no? Entonces, por supuesto que hay heridas también que te llevan a situaciones de crisis emocionales o a situaciones existenciales, en donde, sobre todo en la adolescencia, los chavos a veces andan medio perdidos y quieren conocer el mundo, quieren seguir conociendo el mundo, experimentan y sienten placer, o sea, porque al principio todas las drogas generan más placer. De hecho, el primer consumo jamás se vuelve a repetir, ¿sí? La sensación del primer consumo nunca se vuelve a repetir. Y de ahí es que la gente se hace adicta porque está buscando nuevamente esa primera vez. Exacto. Sí, totalmente. Fíjate, desde la conceptualización cognitivo-conductual, algo que yo diría a esta pregunta es que cuando ya hay una conducta adictiva, repetitiva, que incluso ya asocia ciertos momentos con esa sustancia, como pues es que siempre que salgo tomo, ¿no? O es que siempre que estudio me fumo un cigarro, etcétera. Sí diría que tal vez hay no solo la dependencia biológica que te va generando la sustancia para tu funcionamiento, pero sí hay habilidades o vulnerabilidades débiles, ¿no? Sí. Ajá, como limitaciones, por ejemplo, y que pueden venir de tu historia de aprendizaje, pueden venir de una cuestión neurobiológica o pueden venir de un suceso detonador que pasó, ¿no? Por ejemplo, algo muy común es que personas autistas no supieron su diagnóstico a tiempo, no se les dio las herramientas o las habilidades necesarias para su socialización. Sí. Y entonces, para sentirse cómodas en las interacciones sociales, recurren al alcohol. Y dicen, mira, pues qué curioso que cuando tomo alcohol ya no estoy como tan estresado o tan al pendiente de las cosas que están pasando, es más tolerable. Y a partir de cubrir esa necesidad, digamos, de sentirse cómodos en interacciones sociales, se desarrolla la adicción. Y ya después tienen que lidiar con el autismo y con la adicción. Y con la dependencia, así es. Te digo, esto es un tema muy complejo, es una enfermedad. Yo diría que es una enfermedad grave, ¿sí? A veces la mayoría de la gente le restamos importancia, ¿no? Sobre todo cuando son consumos, como mencionabas, legales, ¿no? Como el tabaco, perdón, como el alcohol, el café, el juego. Claro, la ludopatía. La ludopatía. Yo cuando he ido a los casinos, yo no me agrada, de hecho, ir, pero ves a las personas que están ahí como autómatas, ¿verdad? Sí. Metiéndole la ficha y compulsivamente, y tú dices, ¿cómo es posible que este sea su placer de vida, ¿no? Claro, y eso siempre me ha parecido una adicción muy, muy interesante porque no te metes ninguna sustancia. Exacto, es como una adicción totalmente conductual. Es una adicción conductual, sí, esa es la cuestión. Por eso te digo, fíjate, la personalidad ritualista, como la obsesivo-compulsiva,
precisamente ellos hacen conductas así, repetitivas. Hay quienes tienen que abrir y cerrar la puerta 3 veces, tienen que acomodar los cojines de su cama de cierta forma. El ritual del baño es una cosa maravillosa que hacen. Sí, Entonces sí. todo eso es muy bonito. Bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo se trata una adicción? ¿Cuál es el tratamiento para una adicción? Mira, aquí hay de dos, ¿sí? El tratamiento residencial y el tratamiento ambulatorio. Entonces, aquí sí quisiera hacer un comentario porque muchas pacientes que me llegan a mí son jóvenes o son personas que recién sus padres, por ejemplo, se dieron cuenta de que estaba consumiendo X sustancia y ya lo quieren anexar, ¿no? Lo primero que hace la familia es anexar. Sí, lo primero que se les ocurre, no, te vamos a meter a un anexo, ¿no? Te vamos a encerrar, te vamos a llevar a una clínica, ¿no? Y no siempre esa es la recomendación, o sea, porque hay veces que son personas que están iniciando, o son personas que a lo mejor, de acuerdo a su personalidad, tienen los recursos para salir adelante y por sí mismos, ¿no? Porque al anexar, encerrar o encarcelar a una persona, le quitas prácticamente todos sus vínculos sociales, ¿no? Ni me digas todo lo que yo llegué a ver ahí en prisión. Cuando una persona entra a prisión, su vida cambia. No, claro. Cambia totalmente, o sea, tienen que adaptarse a una circunstancia nueva, aversiva, cotidiana, aburrida a veces, etc. Y es lo mismo cuando metes a un joven que todavía no está tan maleado a un ambiente donde está encerrado y rodeado de puros a veces adictos ya de alto kilometraje, lo que va a suceder es que se contamina más. O que se resiente con la familia y se vuelve rebelde ante cualquier sugerencia de tratamiento. Sí, entonces a veces sale contraproducente. Sale contraproducente. Sale peor. Por eso es necesario que acudan al psicólogo, a un psicólogo especialista para que les haga una evaluación acerca del grado en que se encuentra la persona, el paciente, y de las posibilidades de un tratamiento. Nosotros tenemos que hacer estudiar a la persona y ver qué tipo de personalidad tiene y qué tantos recursos puede disponer para salir adelante por sí mismo, sin necesidad de retirarlo de su trabajo, de su escuela, de su familia, de su vida social. Y funciona mejor. Y cuando se habla con el paciente en estos términos, se le dice, ok, yo no tengo por qué dudar de lo que tú me dices, que dices que ya no vas a consumir, pero tampoco tengo por qué creerte, ¿sí? Y empieza uno a hacer una serie de amarres, una serie de compromisos, y le dices, te vamos a hacer un seguimiento, o sea, o prefieres el encierro. No, pues no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacerlo de la manera gentil, vamos a hacerlo de la manera en por las buenas. Sí, por las buenas. Sí. Y sí, a veces tiene muy buenos resultados el tratamiento ambulatorio. Sí, claro, creo que es un tema muy, muy fuerte porque creo que muchas familias optan por esto de los anexos, no solo por ignorancia, digamos, sino también por recursos. Sí. Porque dicen, bueno, pues es que esto me sale un poco más barato que llevarlo al psiquiatra que me va a cobrar 1,500 pesos una sesión, ¿no? Una consulta, sí. Sí, es un tema fuerte. Y además en los anexos a veces hay tratos muy deshumanizantes. Sí, hay. Es que los anexos de hecho no están regulados. O sea, la mayoría no están regulados porque no cuentan con el personal que exige, por ejemplo, a la Secretaría de Salud. Yo me acuerdo cuando hicimos nosotros el diplomado acá en Guadalajara, iban a ese diplomado directores de anexos, ¿sí? Convocados por el Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco, y ellos estaban ahí con el compromiso de legalizarse, pues de entrar en la norma. O sea, y era muy complicado porque la norma les exige, por ejemplo, tener personal capacitado, tener médico, tener psicólogo, tener por lo menos un psiquiatra que visite el centro cada semana, tener enfermero, tener educador físico, en fin, una serie de cosas.
Y los anexos que yo conozco, porque he ido a tratar gente adentro de estos anexos, están horribles. Sí, son condiciones huelen feas. feo, o sea, están hacinados. Sí, eso sí es depresivo. Muy depresivo, eso es muy depresivo de ver. Y pues en ese ambiente la gente no mejora. O sea, si el ambiente de prisión está mucho mejor que el de un anexo. Con eso te digo todo. Wow, no, pues con eso, ya con eso entendemos muy bien. Oye, y tú, en tu perspectiva, porque también hay diferentes paradigmas, ¿no? Sobre las adicciones. Desde como tú lo trabajas, ¿una adicción se cura o solo se controla? No se cura, se controla. Y la idea es que la persona logre el autocontrol. O sea, no que tenga un control externo. O sea, porque el control externo es temporal. Pero cuando la persona logra como que entender que ese problema que él tiene ya y que no se le va a quitar, la única manera de poderlo tener a raya es cero consumo. O sea, no se puede bajar un consumo de un consumo disfuncional a bajarlo a social o a funcional o a ocasional. No. Sucede, fíjate, es como el mito de Sísifo. ¿Sí? Sísifo era un personaje hijo de Zeus, pero que estaba ahí como un humano más. Y le dijeron, oye, pero pues él tiene sangre de dioses, ¿no? Tráetelo para el Olimpo. Y Zeus fue y le puso una prueba. Le dice, a ver, vamos a ver si tú eres capaz de demostrar que eres un semidios. Y lo puso a empujar una piedra hacia arriba de un cerro. Entonces él sí fue ahí, andaba empujando su piedra, y pues a medio camino se cansaba y quería estirar las manos y la piedra se le regresaba. Y cada vez que la subía más alto, pues se le regresaba más lejos, ¿no? Ese es el mismo paradigma del adicto. Entonces el adicto debe entender eso, que él se convirtió en Sísifo. Que él ya él ya tiene prohibido probar una dosis más. Si no, sus células, sus neuronas despiertan esas pequeños receptores de dopamina, por ejemplo, que se habían adormecido porque cuando tú recibes un estimulante, por ejemplo, por decirte un ejemplo, una neurona libera 50 bolitas de dopamina. Y la otra neurona que recibe, pues tiene 50 receptores de dopamina. Y pues funciona bien y la persona vive tranquila. Cuando recibe una dosis de cocaína, por ejemplo, la cantidad de dopamina que libera la neurona es como de 300. Entonces la neurona que recibe, pues así como que se satura, ¿no? De estimulación, y claro, se siente la felicidad, pero como tú sabes, el organismo siempre tiende a adaptarse. Entonces cuando tiene constantemente esa sobreestimulación, las neuronas receptoras empiezan a producir más receptores de dopamina. Entonces necesita después sí, más. Para darle trámite a tanta estimulación. Por eso ocurre la tolerancia, porque cuando empieza a producir más receptores ya no es el mismo efecto. Cuando tú dejas de consumir después de un consumo prolongado, esos receptores extra que se generaron no desaparecen, se cierran. Wow. Y entonces, quedan ahí latentes. Y esa es la enfermedad biológica de la adicción. Ya. Y cuando te vuelve a caer una dosis de cocaína, inmediatamente se te despierta el diablo. Como dicen acá. Los receptores se despiertan. Sí, sí, todos los que estaban adormecidos se despiertan. Ok. Mira qué interesante, porque les comentaba que hay varios paradigmas sobre las adicciones. El paradigma que yo estudié, el paradigma conductual, dice sí se quitan. O sea, no es una enfermedad, es una adicción, lo cual es una conducta. Y el momento en el cual tú puedes decir, ya la libré, ya se curó la adicción, es cuando estás en exposición con la sustancia o con la situación y ya no tienes que hacer un esfuerzo
para no consumirlo. Ajá. O sea, es como ya ni siquiera tienes que decir, no, o sea, ni siquiera ya es como un esfuerzo para controlarlo, simplemente ya no te pasa por la mente, ¿no? Y sí. se considera que la forma de llegar a eso, que esto es algo que ustedes van a encontrar en todas las terapias y muy marcado en la terapia cognitivo-conductual para las adicciones, es que lo que buscamos es quitarla de raíz, es decir, ¿qué es eso que te llevó a consumir? Por ejemplo, esto de las interacciones sociales y la ansiedad social. Entonces lo que hay que hacer es cubrir esas necesidades y desarrollar habilidades que hagan que no necesites la sustancia para poder estar en una interacción social, ¿no? Por ejemplo. Sí. De hecho, mira, acá lo que pudiéramos considerar como una curación es la remisión. Uh-huh. Y aquí tenemos, por ejemplo, remisiones parciales y totales. Uh-huh. Tenemos remisiones tempranas y sostenidas. O sea, una remisión temprana es a los 6 meses de no consumir la sustancia. Una remisión sostenida es después de un año. Okay. Después de un año, realmente la persona ya no siente esa atracción por la sustancia. Pero eso no quiere decir que no esté en riesgo, porque sigue teniendo las mismas amistades, porque y más de alguna vez, que es mi cumpleaños, que porque es Navidad, que porque ya pagaron el aguinaldo. Ya que estamos en esas fechas. Y luego dicen, ay, pues ya me la gané. Pues no, mi amigo, o sea, tú ya no te puedes ganar eso, ¿sí? O sea, eso le tiene que quedar claro. Y la persona tiene que tener muy, muy en cuenta que para poderse considerar en remisión, no en curación, porque la persona nunca se va a curar de eso, porque como te digo, ahí queda esa huella biológica, y ya, ahora sí que palo dado ni Dios lo quita. Ándale. Ajá. Para considerarse en remisión. En remisión. Y sí, después de estar en remisión, a la persona se le facilita mantenerse limpio, ¿sí? Uh-huh. Yo tengo aquí un grupo de WhatsApp de personas que estuvieron ahí en la comunidad terapéutica que yo inauguré, y que ya están libres afuera y mantienen ese círculo de apoyo mutuo. Mira qué, ¿sí? Padre. Y ellos de repente publican a veces, oye, fulano ayúdame, ando tentado, ando movido, y ya, mi hermano, al rato le hablo, ¿verdad? En la noche que salga a trabajar le hablo, usted tranquilo y que no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque saben que está cuando enfrentan una crisis, pero una crisis familiar, igual les empiezan a llegar las ideas de consumir. Sí, o sea, de decir, no, ahorita me intoxico y me olvido del problema, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por eso te digo, no es que se cure como tal, pero sí la remisión facilita el seguirse conservando limpio. Ok. Y ahora que mencionabas esto de sigues teniendo los mismos amigos, sigues teniendo los mismos hábitos, eso es algo bien importante de mencionar para sí, claro, la remisión de adicciones. Y es que mucha gente dice, es que quiero mi vida tal como está, pero sin la adicción. Y eso es muy complicado. No, tiene que hacerse también ahí un análisis de cuáles son tus factores de riesgo y cuáles son tus factores de protección. Exacto. A ver, cuéntanos un poquito sobre esos dos conceptos. Sí, mira, los factores de riesgo pues son precisamente eso, ¿no? Los amigos, el que si por ejemplo tú eres alcohólico y tienes un depósito enfrente de tu casa, ¿verdad? Bueno, todos tenemos un modelorama. Un modelorama, ¿verdad? A unos pasos, ¿no? Entonces es complicado porque vas a comprar la leche y ahí está a un ladito la cerveza. Sí, ¿no? Sí es cierto. Vas a la farmacia, ¿verdad? A la farmacia, sí. Y ahí venden. Ahí venden cerveza y cigarros. Venden cerveza y cigarros. O sea, digo, lo entendería si tuviéramos como en Estados Unidos la onda del drugstore, ¿no? Pero aquí no se llama drugstore, aquí se llama, o sea, no se llama droguería, se llama farmacia, ¿no? Entonces, es complicado y tienes que empezar a identificar todos esos factores de riesgo para evitarlos. Que, por ejemplo, tú vas a un cumpleaños, a una quinceañera, a una boda, y lo primero que te ofrecen es la bebida, ¿verdad? Ah, sí, ahí en el centro de la mesa, un botellón. Sí, y si tú dices, no, yo un refresco, no falta, ¿verdad? Los familiares, los amigos,
ándale, tómate una. Solo una. Sí, ándale, acompáñame a brindar. O sea, lo que no entiende la familia es justamente que tú estás siendo un factor de riesgo para esa persona, que ya era un consumidor y ha decidido dejar de tomar. No le invites, o sea, cuídalo, ámalo de esa manera, no le invites a la primera, porque como dicen coloquialmente acá, dicen, ¿ya sacaste tu loco a pasear? Ándale, mira qué buena frase, qué buena frase. ¿Y qué son los factores de protección? Los factores de protección, bueno, pues es lo opuesto, ¿verdad? Es la familia que te cuida, es la familia que te da amor adulto. Fíjate, ese es otro concepto que me encanta, ¿sí? Porque hay familia, sobre todo las madres, y discúlpenme, madrecitas, yo las amo, pero el amor de madre aquí estorba, ¿sí? Aquí no se necesita ese amor de madre, aquí se necesita amor adulto, ¿sí? Porque el amor de madre protege, justifica, niega, solapa, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es el amor adulto? El amor adulto es: yo te voy a dar, no te voy a dar lo que tú quieras, yo te voy a dar lo que tú necesitas, ¿sí? ¿Y quién decide qué necesitas? Yo, porque yo estoy más consciente que tú, ¿verdad? Tú estás metido en ese problema, entonces yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y muchas veces lo que necesita la persona es límites por todos lados. Tiene que entrar en una estructura, ¿sí? Claro. Por ejemplo, el modelo de comunidad terapéutica tiene esa virtud de que es una especie de mini sociedad en donde hay, por ejemplo, actividades que desarrollan. Por ejemplo, hay el comité de aseo, hay el comité de cocina, hay el comité de labores, de mantenimiento, y cada usuario, porque así se llaman, va rolando cada 15 días por cada uno de esas responsabilidades. Y entre ellos mismos están vigilando para que no, por ejemplo, si yo soy del comité de aseo, y aunque no lo sea, si yo veo que un compañero tira una basura, yo voy y le llamo la atención, ¿verdad? Y le digo, mi hermano, usted está fallando, ¿verdad? Usted sabe ese papel y échalo en el bote. O sea, es que tú eres de aseo, sí, pero la casa que más luce no es la que menos la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, ¿verdad? Y así, o sea, y entras en una dinámica de autocuidado y de cuidado mutuo. Ahí es justamente de lo que se trata, de que entre ellos se forme un ambiente de protección, ¿verdad? Ok. Que no sean elementos de riesgo entre ellos. Ok. Oye, y así como para ir terminando, 2 preguntas más. ¿Qué dirías que es muy importante que un terapeuta que atiende adicciones tenga o haga? Tiene que ser, ay Dios, pues tiene que ser muy tolerante, tiene que ser, tiene que tener un criterio amplio, porque las historias que escuchas ahí son de terror, y no juzgar, ¿sí? No juzgar, tienes que tener una magnífica empatía, ¿sí? Porque eso es lo que falla generalmente con el adicto. El adicto ya no confía en nadie que le quiera ayudar, porque dice, no, se siente juzgado, ¿sí? Claro. Sí, me ven como el malo, me ven como el delincuente, ¿verdad? Total. Y ahí se trata de hacer un contacto humanista, ¿no? Un contacto más cordial, en donde, por supuesto, la responsabilidad del tratamiento se la vas a dejar en un 80% al paciente. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo te doy lo que yo te ofrezco. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo en el que yo te voy a ver cada semana 1 hora o 2 veces por semana, cuando mucho. Pero tú vas a estar contigo el resto del tiempo. Dime tú quién tiene más responsabilidad. Pues tú, ¿verdad? O sea, yo te sirvo el plato de comida, pero si tú no te lo quieres comer,
Claro, mira, y eso está bien padre porque también eso lo que hace es que le da agencia a las personas. Sí. No las estás infantilizando o tratándolas como mencitas, les estás dando la responsabilidad de su vida. Responsabilidad, esa es la palabra clave aquí. Incluso, fíjate, en inglés es responsibility. ¿verdad? Ah, mira qué bonito. Habilidad de responderle a quién, al mundo, a la vida, ¿sí? A las obligaciones. O sea, tú tienes que convertirte en una persona autosuficiente. Ah, sí, y eso da mucho poder personal. Sí, claro, y le dices, a ti te está fallando la voluntad, yo te voy a rentar la mía, ¿verdad? En lo que tú recuperas la tuya. Le digo, y es como cuando a ti se te descompone el carro, que se te baja la pila, y le pides un empujón al vecino, y el vecino te empuja. Ya con eso. Pero al día siguiente te levantas, oye, que... vecino, ¿me ayudas? No, pues, ya te la sabes. Oye, no, espérame. Te va a decir, va a llegar el día y te va a decir, oye, no, pues cómprale la pila. Ese es muy buen ejemplo. Sí. Y última pregunta, Francisco. Sí. ¿Qué consejo le darías a personas que están buscando superar su consumo adictivo? Pidan ayuda. Mira, hay una máxima de AA, que son los 12 pasos. Y el primer paso de AA consiste en reconoce que tienes un problema y que eres incapaz de resolverlo solo. Ok, ese es el primer. Ese es el primer paso de 12. Y si se pone uno a estudiar esos pasos, o sea, tiene su genialidad esos 12 pasos. Claro, bueno, o sea, claro que funciona, ¿Sí? AA funciona, y creo que funciona en parte por su estructura, pero creo que también porque justo provee y da esta parte del apoyo social en abundancia. Sí. O sea, eso es lo que más encuentras. Y el padrinazo. Claro, esta padrino persona. O sea, hay padrinos que están todos los días, ¿verdad? Y a ver, ¿y dónde andas? Y a ver, voy por ti. Y eso es genial en un principio. Es como andar empujando el carro. El padrino te empuja el carro un rato, pero él espera que tu pila se cargue, ¿verdad? O sea, no te van a andar empujando toda la vida. Muy bien. Muy bien, Francisco, pues te quiero agradecer mucho por esto, por tu tiempo, porque fue, creo que, una conversación que nos llevó desde lo más básico y nos llevaste a diferentes esferas, la biológica, la social, la familiar, la personal, sí, hasta la de la personalidad, que me hizo muy interesante. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Sí, no, aquí estamos a la orden. Inclusive podemos más adelante hacer un podcast hablando específicamente, por ejemplo, de este modelo de comunidades terapéuticas. Ay, sí, eso me parece muy interesante, muy bonito. Es muy, muy interesante. Fíjate, a nosotros nos capacitaron en el manejo ya práctico de esto, gente de Colombia, de la FLAC, la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Esa federación la fundó un sacerdote católico de allá, el padre Gabriel Mejía. Si ustedes lo buscan en internet, les sale ahí todo lo que ha hecho él en Colombia. Él tiene comunidades terapéuticas enormes allá. En Medellín tiene la más grande, tiene como cerca de 400 usuarios. O sea, y es todo un campamento de... Todo un esquema. Todo un esquema muy padre, sí. Qué padre. Y ahí pudiéramos hablar de esto en otra ocasión, porque sí es muy, muy extenso lo que hay que contar. Y es interesante saberlo. ¿verdad? Sí, es muy interesante saber qué esfuerzos se han estado haciendo, ¿no? Para atender este tema y esta problemática. Pues muchas gracias, Francisco. Y estás en Puerto Vallarta, ¿cómo podemos encontrarte? Mira, yo tengo mi cuenta en Facebook, es Inmensamente Psicología Clínica. Tengo otra cuenta de Facebook, pues, que es con mi nombre, José Francisco Becerra. Y en Instagram estoy como Inmensamente Nolasco. Excelente. Y tengo mi número telefónico, que es donde directamente me pueden contactar, me mandan mensajito y yo, si estoy en terapia, pues obviamente no les voy a contestar de inmediato, pero yo cuando salgo de cada paciente, yo veo mi teléfono y contesto, o al final del día. Entonces mi teléfono es 322-141-8491. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco, por compartir y nos vemos pronto. Espero que hayan aprendido algo de este episodio
que les pueda servir y no duden en compartirlo a quien crea que le pueda funcionar saber un poco de esto. No están solas, no están solos, pidan ayuda. Se puede salir de una adicción. Les mando un abrazo,